Buenos días, bienvenidos. Qué gusto estar con todos ustedes en este Desayuno Global de Mujeres de la Ciencia, UPAC 2023. Estamos felices de tenerles el día de hoy con nosotros. Soy la doctora Fabiola Villa, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Química. Nos encontramos aquí en este Desayuno Global, compartiendo con ustedes por segundo año. El Desayuno Global es un evento que ocurre en varias sedes alrededor del mundo. En este momento se están llevando a cabo otros desayunos alrededor del mundo. Un solo día en febrero de cada año, en conjunto con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia de las Naciones Unidas. Hoy, 14 de febrero, estaremos rompiendo las barreras en la ciencia, conectados alrededor del mundo para celebrar los logros de las mujeres en el ámbito científico. Además, para inspirar a las generaciones más jóvenes a seguir carreras científicas. El programa que les presentaremos consiste en una ponencia y también en un conversatorio. Vayan por una taza de café y acompáñenos. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Muchas gracias al comité por este video de bienvenida. Ahora pues vamos a comenzar con el tema de este año, que es rompiendo las barreras en la ciencia. Voy a permitirme compartir una presentación para que podamos platicar un poquito sobre rompiendo las barreras de la ciencia para continuar con nuestro programa. Entonces, denme un segundito, voy a compartir pantalla. Como verán, bueno, el tema de este año es rompiendo barreras en la ciencia. Y esto es muy importante, ya que mujeres y hombres de todo tipo de organizaciones científicas que trabajan en todas las áreas de la ciencia se reúnen hoy para compartir una tertulia en este desayuno virtual. Nosotros también tenemos nuestro desayuno, tenemos nuestra tacita oficial. Y un objetivo central de esta reunión es establecer una red activa de hombres y mujeres para superar las barreras en la igualdad de género y en la ciencia. Aquí les presento a algunos de nuestros estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, muy contentos para posar en este desayuno global. Quisimos hacer algo participativo a nuestros alumnos de la Facultad de Química. Le preguntamos a nuestros alumnos cómo romper las barreras en la ciencia. Les vamos a presentar las respuestas que más coincidieron y que nos llamaron mucho la atención. Primero, mi propuesta para facilitar el acceso a la ciencia a más mujeres definitivamente es la promoción de todo este trabajo científico realizado por mujeres, desde la educación básica. En esto se refieren
a que necesitamos más difusión, necesitamos también más experiencias de vida, conocer las historias de mujeres que han participado en la ciencia, también de aquellas que han pasado por limitaciones laborales y así saber todo lo que tuvieron que hacer para hoy poder decir que son mujeres en la ciencia. Otra de nuestras alumnas quiso participar diciendo que yo creo que las barreras se rompen con el reconocimiento, el reconocer que las mujeres pueden y el reconocer que pueden desde cualquier situación de vida, desde las niñas que pueden estudiar a temprana edad sobre ciencia formal hasta las mujeres que descubrieron la ciencia tradicional en los patios de sus hogares. Ese tema es muy importante, sobre todo para nosotros que tenemos una comunidad rica en conocimientos ancestrales, ¿no? También mencionan generar mecanismos para facilitar la difusión masiva de la ciencia. Esto no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, también a nivel gubernamental es lo que nos mencionaban estos alumnos y también profesores, ¿no? Que no es solo que nosotros vayamos a dar una plática a una escuela, sino generar mecanismos nacionales donde podamos dar difusión masiva a la ciencia y atraigamos la atención de más niños y niñas. Esta atención gubernamental necesitamos una propuesta activa que se pueda llevar a cabo en todo nuestro territorio. Hay que trabajar en eso, hay que organizar, hay que platicar, hay que movernos, ¿no? También esto nos causó mucho interés. Otros alumnos nos decían implementar juegos interactivos sobre la ciencia desde edades tempranas, que no sea aburrido. La ciencia no debe ser aburrida. Debemos fomentar el interés con juegos interactivos en edades pequeñas. Otro tema también que se tocó en nuestros, pues digamos, en nuestros conversatorios locales es capacitación del personal en áreas educativas para reconocer las capacidades de la mujer en las áreas científicas. Y capacitar en temas de discriminación y reconocer que no existen carreras únicamente para mujeres o únicamente para hombres. Cualquier carrera puede ser estudiada tanto por hombres como por mujeres. Eso es en algo que se coincide en todas nuestras conversaciones, ¿no? De hecho, desde el desayuno del año pasado estuvimos platicando de este punto tan importante. No existe una carrera únicamente para hombres y no existe una carrera únicamente para mujeres. Cualquier persona puede estudiar la carrera que desee. Y nosotros el año pasado pusimos el ejemplo de las ingenierías. Las ingenierías es una carrera que tiene el estigma de que solamente puede ser estudiada por varones, cuando en realidad también puede ser estudiada por mujeres. Y de hecho, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas del año pasado, pues bueno, nuestras representantes yucatecas fueron mujeres también. Entonces, no existe una carrera solo para hombres o una carrera solo para mujeres. Entonces, en esto tenemos que seguir trabajando y yo creo que todas estas barreras las vamos a ir platicando durante todos los desayunos. Ya comenzamos desde el año pasado, pero quiero que veamos la siguiente barrera que nos llamó mucho la atención. Y este año le vamos a dar como que un puntito de énfasis a esta barrera. Nos comentan algunos estudiantes, se necesita más apoyo para las mujeres que son estudiantes y también madres, o que desean integrarse a una carrera científica ya cuando formaron una familia. Hay una barrera de la que mucho se habla y que causa mucha controversia todavía, tener desarrollo profesional y ser madre. Sobre este último punto, queremos romper barreras escuchando experiencias que están luchando para lograr tener una vida profesional activa a la par de una maternidad activa. Por esta razón, les tenemos una ponencia magistral, les trajimos una súper invitada para tocar este tema. Tenemos el tema de la maternidad y la profesión, maternidades transgresoras, por la doctora María Candelaria Mainovelo. Voy a leerles la reseña de la doctora Candy, nuestra súper invitada de lujo, para que conozcamos un poquito de lo que ha hecho, un poquito de su vida. Es una excelente mujer, es una excelente persona. La doctora Candy es originaria del municipio de Valladolid, aquí en Yucatán.
Es doctora en Ciencias de la Educación, maestra en Desarrollo Curricular, maestra en Educación y Consejería de la Sexualidad. Es especialista en Educación Integral de la Sexualidad. Es mujer maya del oriente del estado de Yucatán y educadora por vocación en nivel primaria y secundaria. También en nivel superior. Es directora de la Escuela Primaria Estatal número 305, Ignacio Allende, en Valladolid, y académica de base de la Unidad 31A de la Unidad Pedagógica Nacional. En la primaria a su cargo, impulsa un proyecto de fortalecimiento identitario y cultural del pueblo maya. Es promotora cultural y defensora de los derechos humanos del pueblo que se asume. Mediadora de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura, tallerista, conferencista, comprometida feminista y activista por los derechos humanos de la niñez, adolescencia y mujeres maya. Escritora y miembro de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre los que destacan la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el Comité LGBTIQ del municipio de Valladolid, el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, del cual es fundadora en la ciudad de Valladolid y que hoy tiene sedes en otros municipios. Es mujer maya, feminista interseccional también. Por esto les invito a que se queden con nosotros y sin más preámbulo, la doctora Candy May. Candy May, ¿estás por acá, Candy? Si quieres prender tu cámara. Bienvenida a este desayuno. Sabes que te queremos muchísimo y eres una excelente invitada. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me toca ya presentar, ¿verdad? Así es. Ok, adelante. Permítame un segundito. Voy a cerrar una pantalla para que yo pueda compartir. Pues en primera instancia, agradecer la oportunidad de participar en este desayuno. Me parece muy importante que la Facultad de Química esté construyendo estos esfuerzos para continuar visibilizando la necesidad de que las mujeres podamos estar presentes en el campo de las diferentes ciencias, pues las ciencias no solamente son las exactas, sino son también las ciencias sociales. Es para mí una gran oportunidad compartir mi palabra en el marco de un día tan importante en el que el capitalismo posiciona al amor y a la amistad, pero vamos a rescatar lo importante de ese día para trabajarlo en función del gran amor que debemos de tenernos a nosotras mismas, pero también a nuestras vocaciones científicas. En ese sentido, voy a compartir con ustedes esta ponencia, la maternidad y la profesión, maternidades transgresoras. Y quise poner esas imágenes en donde igual vemos a una mujer científica, ¿verdad? Con la bata blanca que se esperaría que así fueran las mujeres científicas, pero también a una mujer científica como la que está ahí con su computadora y que me consta que al estar haciendo trabajo de campo o estar sistematizando la información, pues como nos agarre el tener que hacer las cosas, así nos ponemos a trabajar con tal de avanzar en lo que estamos haciendo. Como antecedente, comentar que la construcción hegemónica del género nos destinó a nosotras las mujeres a estar en el espacio privado y a tener como punto central el existir para servir al otro, para cuidar al otro, para tener limpios los espacios, para cocinar y que la comida sea a tiempo. Y en ese sentido, pues estar fuera de nuestra casa para otro tipo de tareas era algo muy, muy complicado para las mujeres de generaciones pasadas. Se fue la mujer incorporando a lo laboral en tareas domésticas, en hogares más privilegiados, pero siempre en actividades en lo que eran pues expertos, ¿verdad? Del cuidado de la casa y de las otras personas. Con la revolución industrial, las mujeres pasaron a ser manos obreras porque se requería más mano de obra. Vinieron las guerras mundiales y las mujeres se fueron incorporando a la realización de trabajos no convencionales porque se pensaban que eran trabajos que deberían de ser realizados por los varones. En tiempos más cercanos, las mujeres pudimos
incorporarnos a las universidades y a carreras consideradas para hombres y también incorporarnos a empresas e incorporarnos a la ciencia. ¿Esto fue por soplo divino o fue por algo mágico? No. La lucha feminista tiene mucho que ver en el logro de esos espacios. Haremos una retrospectiva histórica y la haré de manera muy rápida a lo largo de la historia y veremos que en la cultura egipcia habían mujeres que sí estaban consideradas como mujeres que aportaban algo de beneficio para la comunidad, pero también a la ciencia. La cultura egipcia destaca como una de las culturas con mayor respeto hacia sus mujeres que construían saber científico. Veremos también que en otras culturas las mujeres pues pudieron haber hecho grandes aportaciones, pero no fueron visibilizados sus esfuerzos y sus grandes aportaciones a la sociedad. Por otra parte, y aquí sí me detengo un poquito más para mencionar a una gran mujer a la que yo admiro mucho, que es Hipatia de Alejandría, la matemática y astrónoma que fue asesinada, ¿verdad?, en el 415 después de Cristo por destacar en aritmética, en geometría y astronomía. Hipatia es un gran referente para muchas mujeres. Y luego pasamos a la Edad Media, en donde las mujeres pues fueron consideradas, ¿verdad?, como brujas, porque eran mujeres que se dedicaban a la medicina o a la alquimia, perseguidas y ejecutadas por ello. Seguimos de largo y vemos que hay mujeres que fueron ejerciendo, ¿verdad?, su labor como médicas y que pudieron incluso ocupar un espacio en esos tiempos en alguna escuela, como lo fue Trótula de Rugerio. Por otra parte, otras mujeres pudieron tener algún espacio, que aunque esta batesa no fue madre, pero sí hizo algo importante y tuvo la oportunidad en la Edad Media de estar en espacios en donde se discutía ciencia. Con la revolución científica, mujeres como María Sibyllum Merian destacaron por el realismo de sus grabados y sus pinturas. Esta mujer, que si bien no tuvo formación científica, sino más bien artística, pudo desde su decisión personal dedicarse a observar la naturaleza y hacer grabados que al día de hoy son el antecedente de la gran labor científica que realizan los científicos y científicas en nuestra actualidad. Esta mujer ha hecho grandes contribuciones al área de la entomología y también destacó en la clasificación de plantas. Otra mujer, como lo fue Margaret Cavendish, quien por el acompañamiento, en este caso, a su esposo en estos eventos, pudo tener la oportunidad de acercarse a círculos científicos. Otras mujeres, como lo fue María Wilkenham, una mujer que desde niña tuvo la pasión de acercarse a la astronomía, pues fue la primera mujer que descubrió un cometa. Ella después, ¿cómo pudo estar haciendo esta tarea? Bueno, porque tenía al marido pegado. Era imposible que una mujer por sí sola pudiera acercarse a la ciencia. Tras un puesto como astrónoma, el cual se le negó por su condición de ser mujer. En la ilustración nos encontramos con ejemplos también de mujeres como Caroline Herschel, quien para poder trabajar de astrónoma tenía que tener como ayudante a su hermano, lo que nos lleva a mirar cómo las mujeres, ¿verdad?, en aquellos tiempos no pudieron dedicarse a la ciencia porque eran mujeres y tenía que estar un varón a su lado. Por otra parte, podemos mirar cómo Jeanne Beron, quien fue una botánica francesa, para poderse ir en una expedición, se tuvo que disfrazar de varón, permanecer disfrazada como varón durante todo el viaje, lo que la llevó a la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Eso también nos muestra el ejemplo, cómo a pesar de las condiciones que podamos estar viviendo, las mujeres somos tan listas y tan decididas que podemos construirnos otras realidades, no como las que nos están imponiendo. En el siglo XX, y como antecedente con todas estas negativas y estos silenciamientos al hacer científico de las mujeres, pues efectivamente las mujeres pudieron ingresar a las universidades, pero se fueron dedicando a la docencia y muy pocas a la investigación.
De hecho, por ejemplo, a modo de ejemplo, en España, en 1872 se matriculó la primera mujer española en una carrera científica. Por otra parte, miremos cómo es Ada Lovelace, quien fue la mujer la madre quien pudo dar a conocer su teoría gracias a la correspondencia que mantenía con el matemático. A ella hoy se le considera la madre de la programación informática. Una mujer, como siempre, marcando el camino. Por otra parte, también en el siglo XX tenemos el importante ejemplo de Marie Curie, quien recibió 2 premios Nobel, uno en el 1903 y el otro en 1911, con química. Esta retrospectiva histórica nos lleva a mirar con el ejemplo de Marie Curie, pero también de otras 9 mujeres que han obtenido este premio en categorías científicas a lo largo del siglo XX. Otras 8 en el siglo XXI. Sin embargo, otras mujeres tuvieron que ver en muchas ocasiones cómo un hombre o varios se llevaban el Nobel por un trabajo en el que ellas habían tenido mucho que ver. El silenciamiento de las mujeres en el campo de la ciencia sigue vigente. Justamente ella platicaba cómo dentro de este patriarcado en el que vivimos, ser mujer y ser científica es algo todavía muy complicado porque hay muchos roles hegemónicos que se nos siguen imponiendo. Observemos cómo Rosalind Franklin aportó la imagen necesaria para que 2 varones descubrieran la estructura de la molécula del ADN. Y ella no fue reconocida ante este descubrimiento. Murió joven. Por otra parte, también, Jocelyn Bell, a pesar de que fue ella la que observó por primera vez un pulsar, dando lugar al descubrimiento que permitió un premio Nobel a su compañero Anthony Edwards. Como ellas, en pleno 2023, a muchas mujeres les sigue sucediendo lo mismo. Ver su trabajo de campo en los artículos que varones publican o mirar cómo su hacer es documentado por sus compañeros laborales o de vida. Y ahí confirmo, porque también a mí me ha sucedido algo parecido. Por otra parte, también podemos mirar que al día de hoy muchas científicas tienen más oportunidades que antes. Sin embargo, y culturalmente, en las formaciones tecnológicas se sigue considerando que estas son profesiones masculinas, de modo que a veces, de manera inconsciente, y porque también así de repente se nos dice que las matemáticas son difíciles, que la química es difícil, que la física es difícil, pues las niñas, las adolescentes pueden pensar que esa es una carrera que no son para ellas. Tendríamos que mirar que la desigualdad histórica, los estereotipos inconscientes y quizás también nuestra propia falta de confianza son razones para que no hayan más niñas y más adolescentes y jóvenes en el campo de las ciencias. Es menos frecuente encontrar científicas en puestos de mayor responsabilidad. Esto se debe a muchos motivos. Los hombres no están como que muy convencidos de que las mujeres sean sus jefas, ¿verdad? Aunque tengan estas muchas cualidades por las cuales reconocer su hacer. Las científicas responsables de una campaña que me pareció muy interesante, compañeras, una campaña que se llama hashtag o científicas o madres. Es una campaña que inició en España en 2018, en la que las mujeres científicas se quejaban de haber tenido que sacrificar parte de su carrera investigadora para poder traer hijos al mundo, o por la división inequitativa del trabajo doméstico, porque poder ser científica, poder tener un esposo científico, pero los deberes de la casa te tocan a ti, y yo sigo allá afuera en el ámbito público investigando. Esta campaña, que me parece importante retomar, pretende visibilizar a todas aquellas mujeres dedicadas a la ciencia para las que la maternidad ha interferido negativamente en su carrera. Por ejemplo, la licencia de maternidad, que como derecho deben de tener, se les descuenta de su antigüedad laboral o se ven obligadas a abandonar proyectos de investigación por razones de incompatibilidad con su labor como madre.
No hay correspondencia familiar en el cuidado del menor, ni comprensión en el ámbito laboral. Eso es algo que se debería de tener que solucionar para que más niñas y más adolescentes se interesen por estudiar carreras científicas. Hay una realidad que es algo que miramos y que golpea. La afectación en realización de procesos que coinciden con el embarazo o el cuidado de las y los hijos. La afectación de procesos investigativos. Se llevan a cabo muchos esfuerzos, ¿verdad? Porque hayan más vocaciones de niñas y adolescentes en el campo científico. Pero no sirve de nada que se incorporen y si luego, llegado un momento de su vida ya laboral, se encuentren con que, bueno, eres mamá, pues no puede ser científica, váyase a su casa a cuidar a su bebé y luego se incorpora. Yo creo que aquí tenemos que unir muchos esfuerzos para que nuestras adolescentes y nuestras niñas no vivencien ese proceso que actualmente muchas mujeres científicas están viviendo. Por otra parte, la construcción de maternidades transgresoras lleva a que muchas mujeres que nos decidimos a construir camino en el campo de la ciencia, tengamos que decidirnos por construir maternidades agresoras. Yo alzo mi mano y digo, también soy persona, también soy mujer y también soy científica. Tendríamos que mirar como algo justo el construir nuestro proyecto personal de vida, considerando nuestras aspiraciones profesionales y sí, y solo sí, ser madre si lo elegimos, de manera consciente y decidida. También reconocer que ser madre no nos hace desaparecer a partir de parir, que nuestro derecho a la actualización, profesionalización e investigación no debe limitarse. Lo cual, compañeras, no nos hace ni menos ni malas mujeres como se nos pudiera llegar a decir. Y lo digo también desde la experiencia personal. He hecho un vistazo a mi historia personal. En 1999 nace mi segundo hijo. Yo me divorcio. Era algo que no esperaba, ¿verdad? Esperaba que el sujeto se hiciera cargo del cuidado del menor, pero pues no, él ya tenía otro compromiso amoroso por allá. Nos divorciamos y yo decidí, entre algunas cosas, retomar mis estudios. Por lo tanto, estudié mi primer diplomado, que fue un diplomado en investigación, el cual cursé en la Universidad Pedagógica Nacional, y también asistí a un encuentro de colectivos de investigación en Zacatecas, México. Me gustó lo que vi, me gustó el saber que podía ser capaz de investigar mi propia práctica docente y encontrar cómo perfeccionar mi hacer con los niños. Pero también, a la par con ese interés y con ese descubrimiento, recibí la llamada de una familiar para decirme, ¿qué te sucede? Ya estás casada y eres madre. ¿Cómo que estudiar y cómo que viajar? Yo recuerdo que le dije a mi hermana de manera muy firme que no estaba haciendo nada incorrecto y que al contrario, formarme me iba a permitir también ser una mejor mamá, porque iba a tener más elementos para construir la convivencia con mis hijos. Por lo tanto, compañeras, yo decidí seguir estudiando y lo he hecho en los últimos 24 años sin parar, porque me parece que quienes estamos en el campo de la educación, pero también de los derechos humanos y a quienes nos gusta la investigación, no podemos quedarnos desde lo que ya sabemos. Tenemos que estar siempre profesionalizándonos y tenemos que estar siempre actualizándonos. En el 2008 gané horas de base en la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Valladolid, y a partir de ese año yo me comprometí a asistir a congresos y eventos académicos al menos 2 veces por semestre, pero como ponente. Y por supuesto que para ir como ponente, pues implica, ¿verdad?, un trabajo previo para poder llevar un trabajo que compartir. A la par, inicié mis activismos públicos a favor de los derechos humanos de las mujeres, principalmente las mujeres mayas. En ese año, a partir de ese año, realicé trabajo de campo en el oriente del estado de Yucatán. Me encontré con una realidad que en la Universidad Pedagógica Nacional te limitan a hacer investigación bajo la mirada de aprobación de la universidad si tú no tienes al menos 20 horas. Yo solo quise tener 10
porque priorizo también el tiempo que comparto con mi hija. Entonces me dijeron, no, pues no se puede que tú investigues porque solo tienes 10 horas. Y yo dije, ¿cómo que no se puede? Claro que sí se puede. Y lo hice. Lo hice porque me parece que también las personas desde nuestro ser investigativo podemos aportar para mejorar la realidad que se vive. Vi también mi trabajo ocupado por quien era mi vínculo amoroso en esos tiempos y cuyos reconocimientos de algo que él no hizo se llevaron al INA Yucatán para engrandecer su currículum. En los últimos años he participado como ponente en diversos eventos a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, destacándome mi interés por los temas relacionados a derechos humanos, género, sexualidad, educación, lectura y cultura maya. Por lo tanto, las ponencias que he trabajado son en concordancia con estos temas. Investigar, otro punto que me interesa mucho señalar es que las mujeres que asumimos nuestro origen indígena y que construimos investigación, lo hacemos, como es mi caso, desde la asunción de mi ser maya, lo cual le da a mi trabajo voz, no solo mía, sino también a las mujeres y a las personas de mi pueblo, pasando a ser, en este caso, de objeto de investigación a sujeta de derechos que investiga y que nombra desde otra perspectiva. Actualmente, y desde mi ser directora de una primaria, que como habrán escuchado el timbre de uno de los recreos, académica de la UPN Subsede Valladolid y como fundadora y presidenta del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, realizamos trabajo de investigación y colaboración con 4 universidades del extranjero. Comparto 3 logos porque el otro no lo encontré. Y tenemos muchas colaboraciones con diversas organizaciones, académicos independientes e instituciones. Esta universidad, de la cual señalo su logo, está justamente en este momento la doctora Inés Varela Silva aquí en mi escuela, realizando grupos focales con los alumnitos para el avance de un proyecto muy interesante que en su momento les daremos a conocer. Desde mi ser como mujer investigadora y mi ser madre, tengo que reconocer que mi ser madre fue desde la imposición de la violencia simbólica, desde aquello de que tengo útero y lo que sigue ser mamá, desde el desconocimiento de muchas cosas que hoy conozco y que por supuesto hoy le informo a mi hija. Construí mi feminismo y me di la oportunidad de construir mi maternidad desde la disidencia y la transgresión. No, no soy una madre abnegada ni hago lo imposible por mis hijos. He decidido formar hijos para la libertad, para la asunción de su persona y la responsabilidad de su toma de decisiones, que a veces no me gustan, es cierto, pero es su propio camino. Y tienen ellos que ir construyéndose como personas autónomas, con capacidad de agencia y con responsabilidad ante lo que deciden. Me alegra mucho que mi hija Flore May participa desde hace unos años en diversos programas STEAM y que ella ha gestionado y recibido becas y ha participado en diversos eventos de esta índole. Actualmente se encuentra muy motivada y posicionada para favorecer espacios STEAM acá en el oriente de Yucatán, para acercar a las infancias, adolescencias y juventudes a estos campos. Y por supuesto que va a contar con todo mi apoyo. Y compañeras, justo en este día, en este evento, pues yo quiero también hacer un reconocimiento a algunas mujeres científicas locales, como lo son, y que son madres y que han construido su hacer científico a la par de su maternidad, a lo mejor algunas veces juzgadas porque se fueron y dejaron a los niños y están en una comunidad investigando o están muchas horas trabajando y los niños la necesitan. Pero hago un reconocimiento a algunas, no a todas a las que yo quisiera poder nombrar. Patricia María Balam Gómez, María Teresa Castillo Burguete, la doctora Georgina Rosado, la maestra Mirna Cecilia Villanueva Guevara, que ella vive en Tabasco, la doctora Inés Varela Silva, que está hoy aquí en mi escuela, la doctora Ligia Vera Gamboa, la doctora Ana Cervera Molina,
la doctora Lucía Alcalá de la Universidad de Fullerton, con quien hacemos trabajo de investigación. Y por supuesto, también visibilizar la investigación desde las mujeres indígenas, que aportamos un conocimiento importante para nuestros pueblos, desde lo que sentimos, desde lo que miramos y desde lo que reconocemos. A Margarita Martínez de Chiapas y una servidora. Y pues aquí finalmente, compañeras, compartirles, ¿verdad?, nuestros datos de dónde pueden encontrarnos y dejarles de manera a modo de recordatorio que la libertad se aprende ejerciéndola. Y yo creo que en ese sentido, desde nuestro ser adultas, desde nuestro interés en participar en este campo de la ciencia, también tenemos que apoyar a nuestras niñas y a nuestras adolescentes a apropiarse de su libertad, construir su ser y ser siempre una red sororal de apoyo para ellas, para que puedan construirse su caminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Candy. Como siempre, es un placer tenerla en este desayuno. La verdad, nos encantó su plática. Y pues bienvenida aquí. Quédese con nosotros, no se retire, todavía nos falta un conversatorio más. Pero a continuación, les quiero presentar a un invitado muy, muy especial también. Queremos presentarles una entrevista realizada con el doctor Julio César Torres Romero, profesionista y padre. Él nos contará sus experiencias ejerciendo la paternidad activa. Les voy a leer una breve reseña de nuestro doctor Julio Torres, de aquí de la Universidad Autónoma de Yucatán también. Él es QFB por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en ciencias con especialidad en patología experimental por el CIMBESTAP Zacatenco, doctor en ciencias con especialidad en infectómica y patogénesis molecular por el CIMBESTAP Zacatenco. Es responsable del Laboratorio de Investigación de Bioquímica y Genética Molecular, aquí también en la Universidad Autónoma de Yucatán, y coordinador del posgrado institucional en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011 y actualmente en el nivel 1. Es originario de Cancún, Quintana Roo, pero radicado en Mérida de forma permanente. Además a esto, el doctor Julio es padre, es esposo, lleva 13 años de casado, también con una doctora en ciencias, y tiene 2 preciosas hijas, una de 9 años en cuarto de primaria y la otra de 5 años en tercero de preescolar. Entonces, voy a dar paso a esta entrevista que le realizamos al doctor Julio. Doctora Tania, me quedo con usted. Hola, muy buenos días a todos. Pues a continuación les vamos a presentar esta entrevista que realizamos al doctor Julio Torres. Entre las preguntas que él nos va a estar contestando, él nos va a hablar acerca de su experiencia como padre, cómo él contribuye en el cuidado de sus hijos y una pregunta muy importante, ¿qué cambios él considera son necesarios hacer, pues principalmente en el área laboral, para el apoyo de los padres en el cuidado de sus hijos? Así que adelante con el video. Buenos días. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este desayuno por la invitación y participación en este evento. Pues muy agradecido. Pues aquí platicando un poquito sobre lo que es el quehacer de un investigador y además como padre de familia. La primera pregunta con respecto a mi experiencia como padre, pues como creo que todos los padres, es muy satisfactoria desde el momento en que uno se entera que va a ser papá. Yo, como pudieron escuchar en la pequeña reseña, soy padre de 2 niñas, una de 9 años, una de 5 años, y las dos, pues en su momento fueron deseadas, queridas, y aún siendo ya niñas que ya empiezan a ir a la escuela y empiezan a tener varios conocimientos, pues uno va aprendiendo con ellas, ¿no? Para mí siempre es muy agradable
estar preguntando con mis hijas cómo les va la escuela, cómo fue su día, y sobre todo, pues que ellas también a veces preguntan el cómo me fue, el cómo ha sido mi día y cómo pues, nos compaginamos después de terminar las actividades del día en la casa para poder ya dar finalizado por los días o la rutina diaria y poder cenar y estar en familia, y los fines de semana pues también. De hecho, prácticamente trato y prácticamente casi siempre de no llevar trabajo el fin de semana para poder brindárselo a ellas, por si tenemos que salir o ellas tienen actividades o tienen fiestas infantiles, etcétera. Y pues como padre yo me siento muy orgullosa de mis hijas. Con respecto a el cuidado, pues como ustedes escuchan, pues prácticamente desde que nacieron yo he participado en todas las actividades que un padre pueda participar, desde el hecho de ayudar a bañarlas, enseñarles a ya vestirse, el apoyarlas en la tarea, sobre todo durante la pandemia fue una situación muy particular porque mi esposa tenía que salir a trabajar. Ella trabaja igual como investigadora y estuvo muy activa durante la pandemia, durante el diagnóstico por biología molecular de coronavirus, y pues salía desde muy temprano de la casa, entonces prácticamente las clases en línea yo me tenía que enfocar a mis hijas para apoyarlas, para conectarlas a la tableta o a la computadora y poder llevar a cabo sus clases virtuales, y luego terminando pues apoyarlas en las tareas que les habían dado, y por lógico pues también haciendo el desayuno, el almuerzo, y procurando que estén bien, ¿no? Hasta que llegaba mi esposa para también apoyarla a la hora del baño y etcétera. Ahora ya pasada la pandemia, pues yo prácticamente las llevo a la escuela, yo también las recojo, participo con ellas en las actividades, hay que apoyar a la grande ahora con ejercicios de matemáticas o con cuestiones de tareas un poquito más complicadas que ya les empiezan a dejar en la primaria. Y pues prácticamente el cuidado de mis hijas es compartido con mi esposa, pero pues procuro siempre estar pendiente de ellas. Y por último, pues el compaginar mi trabajo con el cuidado de mis hijas me ha sido un poco fácil desde el punto de vista de que eh, ya en un momento en el que estoy ya establecido en el trabajo, en el que tengo un horario establecido también, ¿no? Que yo me puedo hacer mis tiempos para poder enfocarme al trabajo. Ellas están en la escuela durante ese tiempo, luego yo me enfoco a ellas y luego regreso en la tarde al trabajo, y entonces lo he podido compaginar bastante bien. Sin embargo, sí he visto, por ejemplo, gente que tiene pues horarios un poquito más cerrados, ¿no? En donde no pueden darse esa libertad, y a veces piensan que los padres como varones, ¿no? No tienen pues responsabilidades para el cuidado de sus hijos o hijas, y a veces no cuentan con los mismos, digamos, facilidades para las salidas, ¿no? Que para decir que se van a quedar a cuidar a sus hijos o hijas, o que van a estar al pendiente porque están enfermas y porque sus esposas tienen que salir a trabajar. Y entonces creo que desde ese punto de vista, pues la crianza es de los dos, y si el padre puede apoyar y si tuviese esas facilidades para poder pues disponer de un horario más flexible, o de los permisos con los que ya se cuenta por maternidad, por ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, un permiso para maternidad es mucho más tiempo o un tiempo más alargado que cuando es uno padre, ¿no? Yo al menos en la universidad recuerdo que por paternidad, perdón, me dieron creo que máximo 4 días, si no estoy mal, ¿ya? Comparado pues, a un mes y medio que se le da a la madre, ¿no? Claro, tiene que ver con la cuestión de recuperación y toda esta situación, pero igual, pues en ese tiempo precisamente, ¿no? Que la madre está en recuperación, debería de poderse apoyar en su pareja para poder hacer esta crianza de los hijos. Entonces creo que ahí, desde ese punto de vista laboral, creo que debería haber un poquito más de flexibilidad con los padres, ¿no? Con los varones, desde el punto de vista de tener la equidad en los permisos y en la disponibilidad, ¿no? O inclusive hasta el poder facilitarles los permisos para apoyarlos, ¿no? O los apoyos para estas cuestiones de guarderías o de ese sentido, ¿no? Digo, nosotros no tenemos otros familiares aquí en esta ciudad, pero
nos hemos podido compaginar yo y mi esposa, pero eso es gracias a que yo tengo una cuestión de horario mucho más fácil de disponer, ¿no? Por mi ya disposición dentro del trabajo ya establecida, muy clara, ¿no? Pero los que no cuentan con esos derechos todavía, pues se las puede ver un poquito difícil. Creo que desde ese punto de vista laboral, por ahí podrían empezar por apoyar a los padres de familia. Pues agradezco de nuevo la invitación. Muchas gracias. Que sea un éxito este desayuno virtual y espero poder seguir participando con ustedes. Y enhorabuena y muchas gracias a todos. Hasta luego. Agradecemos la participación del doctor Julio Torres, una participación muy valiosa y fundamental para nosotros. Mostrar su papel en la paternidad activa. Es un excelente profesionista, pero también es un excelente padre. Y pues agradecemos ese tiempo que nos dedicó para este tipo de evento. Ahora vamos a seguir con otro módulo. Vamos a comenzar con nuestro módulo de experiencias de vida. Tenemos nuestro primer conversatorio que va a ser moderado por la doctora Selmi Martín Quintal y tenemos unas invitadas de lujo que ella nos presentará. Muchas gracias, doctora. Pasamos contigo. Buenos días a todos. Gracias por estar en este desayuno y tengo el honor de presentar a Paloma Mex Solís, recién egresada de QFB, madre de familia de 2 hermosas niñas y actualmente se encuentra laborando. Buenos días, Paloma. ¿Me escuchas? Buenos días, maestra, doctora. No sé si se escuche bien. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer. Es la primera vez que participo en este conversatorio, en este desayuno, y es muy grato, de verdad. Pues me presento nuevamente. Soy Paloma de Jesús Mesh Solís, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán en la carrera de QFB. No tiene mucho que recibir mi título, pero ya oficialmente somos químicas, entonces quería compartirlo igual con ustedes. Muchas gracias, Paloma, bienvenida. Luego quiero presentar a Lady Marlene Tus Loesa, estudiante de QFB del 10º semestre. Lady, ¿me escuchas? Sí, muy buenos días. Buenos días, Lady. Pues bienvenida a este desayuno. Muchas gracias. En tercer lugar, quiero presentar a Flor María Montserrat Briceño Vargas, estudiante del 8º semestre de la licenciatura de Química Aplicada. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias, doctora. Aunque ya no estoy en el 8º, estoy en 10º semestre. 10º semestre, qué estoy bueno. en 10º. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a las 3 por haber aceptado estar en este desayuno. Y mi primera pregunta para las 3, cualquiera puede contestar, o las 3, si es posible. ¿Cuál sería su experiencia de ser mamá y ser estudiante al mismo tiempo? Paloma y Lady, ustedes dos son mamis. ¿Me podrían explicar un poquito su experiencia, platicar de ello? No sé, ¿quiere comenzar Lady o Paloma primero? Paloma, ¿no te escuchamos? ¿Tienes apagado tu micrófono, Paloma? Ya está, sí. Adelante, Paloma. Bueno, pues para la verdad, desde el momento que supe que iba a ser mamá, yo estaba a mitad de la carrera, entonces ¿cómo voy a poder? Si de por sí estudiar una carrera es pesado y ser mamá es el triple de pesado. Entonces lo pensaba mucho, pero pues gracias a las circunstancias, la verdad, mi estado de salud siempre fue muy bueno. Entonces, durante los 9 meses de embarazo de mi primera hija, estuve acudiendo a la facultad, a mis clases, tomaba camiones urbanos. Mi estado de salud siempre fue bueno. Cayó de suerte de que mis partos fueron naturales y en fines de semana nacieron mis hijas. Ya para cuando terminara el fin de semana, ya estaba de regreso en clases. Pasan unos meses y bueno, otra vez resulta que me dan vuelvo a estar embarazada.
eso ya para finales de la carrera. De hecho, estaba tomando un curso con la doctora Fabiola. Ella ¿cómo se llama? Estuvo presente durante esos meses de embarazo. Pues sí, es un poco complicado, es físicamente agotador porque pues ya estás consumiendo energía de más, mentalmente agotador, igual por todo lo que te dicen, de que pues, mejor deja la carrera, enfócate a tu hija, porque si al final algo le pasa a tu bebé, va a ser porque tú no estás haciendo reposo. Deberías estar durmiendo bien, deberías estar comiendo bien, no deberías estar sentada mucho tiempo, no deberías viajar en camión. O sea, si algo le pasa a ese bebé, va a ser solo culpa tuya. Mejor eh, quédate a descansar en la casa. Si al final no puedes terminar tu carrera, pues no importa. Y es como que todas esas frases que te van diciendo se te quedan y dices, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que sí debería, o sea, principalmente mi bebé? Y pues esas son una de las cuestiones que nos afectan a nosotras como madres estudiantes. Muchas gracias, Paloma, por tu experiencia. Lady, tú eres madre de una nena de 2 años, 8 meses. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de tu experiencia también, como hizo Paloma, acerca de ser mamá y ser estudiante? Claro que sí. En mi caso, pues yo me casé, además de ser mamá, soy esposa desde hace 5 años. Entonces, yo me decidí embarazarme. Realmente mi embarazo fue por decisión, por deseo de ser mamá. Entonces, pero pasa algo curioso. Yo estaba en sexto semestre, a punto de pasar a séptimo, cuando me embarazo. Los primeros meses de mi embarazo, yo tengo un ligero sangrado, asisto a la ginecóloga y me recomienda reposo por lo menos de 1 mes. En ese momento, yo tomaba una materia que era el laboratorio de residuos peligrosos, y el profesor en ese momento me recomendó que por la situación en la que estaba y por la materia, yo me diera de baja de su materia. Se me hizo muy complicado y estábamos a mediados de semestre, no pude darme de baja solamente de esa materia, tuve que darme de baja de prácticamente todo el semestre, de todas las materias que yo llevaba, para poder estar en reposo absoluto. Junto con mi esposo, pues le dije que tenía que tomar la decisión de darme de baja para que mi bebé pudiera estar bien. Me doy de baja, entra la pandemia, mi hija nace en mayo del 2020, en principios de la pandemia, y yo decido seguir de baja durante 6 meses más, por toda la situación de las clases virtuales, una bebé recién nacida, aún no me acoplaba a ella, el cansancio. Yo decido darle o ser de lactancia materna exclusiva. Entonces, pues era prácticamente estar con ella las 24 horas del día, casi no dormir, estar pendiente de todas las necesidades que ella tuviese. Y ya después de ese tiempo, ya decido regresar a la escuela, decido tomar ya pocas materias, empiezo a meter nomás 4 materias, 5 materias para poder estar pendiente de mi hija y no dejarla el tiempo. Actualmente, pues, como comentaba la doctora, tiene 2 años con 8 meses. En este tiempo me ha tocado trabajé un tiempo como, bueno, entré a un laboratorio clínico como practicante y era un poco tedioso, cansado, porque me quedaba hora y media de mi casa y tenía que levantarme a las 4:30, 5 de la mañana para poder entrar a las 7 a trabajar. Y pues al principio sí me dolió mucho despegarme de mi hija y dejársela a su tía de mi esposo, que es licenciada en pedagogía. Entonces ella me hacía el favor de cuidarla, o en ocasiones de mi suegra. Entonces era un trabajo en equipo, pero físicamente y emocionalmente para mí sí fue muy difícil el desapego con mi hija,
que estaba con ella 24 horas y luego solo estar 6 o 7 horas, era muy, muy agotador, tanto física como psicológicamente. Entonces, sí. Sí, fue bastante complicado el desapego pues como tú dices, estar todo el tiempo a solamente 6 horas con la nena. Pero bueno, muchas gracias, Lady, por compartir tu experiencia. Voy a pasar con Flor. Flor, tú todavía no eres mami, pero sí eres hija de una madre que fue, pues sí, madre y también profesionista al mismo tiempo. ¿Cómo fue la experiencia que tú, en el caso de hija de una mujer trabajadora, tuviste? ¿Nos podrías contar un poquito acerca de eso? Claro, en mi caso mi mamá estaba estaba terminando la prepa, ingresando a la licenciatura cuando me tuvo. De hecho, tuvo que atrasarse el año entero. Estaba en tercero de prepa y tuvo que retrasarse el año entero porque requería yo los cuidados de ella. Y como fue en el semestre de enero-mayo, en su último semestre, pues prefirió repetir el año entero a arriesgarse a que me pasara algo o a despegarse de mí, porque yo estaba recién nacida, yo soy de marzo y el semestre acababa en mayo. Entonces no había mucha flexibilidad respecto a eso. Ya después, yo con unos 4 o 5 años, ella ingresó a la licenciatura, completó la licenciatura durante toda mi infancia, se graduó en 2007, bueno, yo estaba en segundo de primaria, y recuerdo muchas veces que ella llegaba de la escuela y llegaba cansada, llegaba ya con tarea, tenía responsabilidades, las prácticas, obviamente, y siento yo que una persona que jugó un papel muy importante allá fue mi abuela, o sea, su mamá, porque ella la apoyaba en mis cuidados. Claro, mi mamá nunca me desatendió, siempre estuvo conmigo, pero en la medida de lo posible, porque también era una persona que necesitaba descansar, que necesitaba recobrar fuerzas, porque con qué fuerzas iba a estudiar y a cuidar a su hija. Luego, después de eso, ya un poquito más grande, estudió la maestría en la Normal Superior. Ella es maestra en ciencias. Y yo ya estaba más grande, estaba ya en la secundaria, porque su maestría tenía un diseño en el cual solo iba una vez cada mes, cada sábado y domingo, era como intensiva. Y pues yo vi, o sea, respecto a su licenciatura, que era de lunes a viernes y las prácticas igual de lunes a viernes, en la maestría yo la vi un poco más tranquila. Uno, porque yo ya estaba más grande, y dos, por la modalidad de la maestría. Y siento yo que ese tipo de modalidad en de estudio, de ir solo sábados y todo lo demás sea a distancia, y tú contactes vía correo a los profesores, sería una forma muy cómoda para algunas mamás para no estarse atrasando, y esa licenciatura, maestría, doctorado, lo que sea que estén haciendo. Pero yo lo vi con ella, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, aunque no me gusta ese término de dar todo por tu hija, porque antes de ser mamá eres mujer, pero sí, mi mamá tuvo que sacrificar muchas cosas tuvo que sacrificar muchas cosas de su trabajo y por mí, porque cuando empezó a trabajar de maestra, pues las maestras siempre empiezan trabajando en lugares remotos. A ella la mandaron a Valladolid y como Valladolid está casi a 3 horas de Mérida, prefirió quedarse en un departamento en Valladolid de lunes a viernes y a mí solo me veía fines de semana. Entonces, a mí como hija sí me afectó esto porque estaba en mi infancia, tenía yo 5, 6, 7, 8 años, pero yo siempre supe que no era por mí, sino que era por su trabajo y porque sin ese trabajo pues no podía atender mis necesidades. Entonces, siento yo que escuchar a las dos compañeras que están acá, a las dos mamás que están acá, pues sí, de cierta manera como que a los hijos despierta una sensación de empatía, así de, o sea, esto pasa a mi mamá y lo hace por mí. Entonces, de cierta manera, yo como hijo, pues tengo que estar, uno, agradecido y dos, entenderla. O sea, ponerme en sus zapatos. Si yo estuviera en la misma situación, pues también haría lo mismo. Muchas gracias, Flor, por tu experiencia y por todo lo que nos cuentas. La segunda pregunta sería, ¿cómo se les complicó llevar a cabo las actividades académicas y cumplir con el papel de madre? ¿Tuvieron apoyo? Paloma, Lady. Pues no sé si que le cedo la palabra a mi compañera Lady. Iría adelante, por favor. Bueno, pues
Muchas gracias. Pues sí, se complicó pues notoriamente la situación por la cuestión en el embarazo de que pues, tuve que estar en reposo un buen tiempo, tuve que darme de baja. Cuando regresé a la escuela, pues era un poco más complicado porque yo tenía que esperar a que mi hija se durmiera. Mi hija es un poco complicado porque no duerme temprano, se duerme hasta ya muy tarde, por más que lo hemos intentado. Entonces, esperar a que ella se durmiera para poder yo trabajar tranquilamente o estudiar, dormir pocas horas, y se vuelve un poco más complicado cuando ella se enferma, el estar pendiente de sus medicamentos, cuando tiene fiebre. De hecho, estos 2 últimos días ha estado con fiebre. Entonces, estar pendiente de que la fiebre no se suba, estar pendiente de los medicamentos y además de estar realizando las actividades de las clases. En este momento, pues también estoy realizando mi servicio social. Entonces, se vuelve un poco más complicado, pero he tenido apoyo bastante, principalmente de mi esposo, que me ha ayudado económicamente, me ha ayudado con mi hija, me ha ayudado en todos los ámbitos, así como pues en parte mis suegros, en parte familia de mi esposo. Y en especial mi mamá, que mi mamá pues ha tenido una situación complicada con mi abuela, que actualmente está diagnosticada con demencia en fase 5. Entonces mi abuela está prácticamente ya en cama. Entonces mi mamá pues aunque quiera ayudarme, aunque sea su deseo de ayudarme, pues es complicado para ella, ¿no? Y le agradezco a mis suegros porque pues ellos me han apoyado cuando ellos pueden, y mi esposo en el ámbito de que decidimos incluirla a una escuela con maternal, entonces con estancia. Entonces, ahorita con el servicio, pues se me facilita un poco. Salgo 2 de la tarde, ella sale a las 3, paso a recogerla y las 2 nos venimos a la casa. Cuando tengo clases, se queda con mis suegros o con mi mamá. Y, y ya los días que tengo clase virtual, que estoy llevando una clase virtual actualmente, pues ya la puedo ver, puedo atender a mi clase y está ella conmigo. Cuando trabajo, le acerco sus colores, sus plumones, sus crayolas y le digo, vamos a dibujar. Y ella está dibujando, yo estoy haciendo mi tarea por otra parte. En ese ámbito ella es muy tranquila, entonces sí se ha complicado, se ha vuelto un poco más complejo. Sí, se ha vuelto un poco más complejo, se ha vuelto un poco más tedioso, más cansado físicamente, como comentaba mi compañera Paloma, pero gratificante. Es gratificante ir a recogerle a la escuelita y que se emocione, y que salga corriendo y me diga mamá y me dé un abrazo. Es gratificante, es decir, está valiendo toda la pena lo que estoy haciendo. El esfuerzo que estás haciendo por ella también. Muchas gracias, Lady. Y Paloma, tú con 2 nenas, ¿cómo sentiste lo complicado de la escuela y al mismo tiempo ser mami? Pues ahora sí era muy agotador. Digo, o sea, a diferencia de mi compañera, pues gracias a Dios mi salud era buena, pude llevar todo mi embarazo junto con mi carrera. Yo me levantaba temprano para salir de Nurmasa, soy de otro municipio, y toda la carrera estuve viajando en urbano. Entonces viajaba, era cansado. Con la primera bebé, pues tuve una situación con la materia de inglés que perdí mis oportunidades para llevarlas como materia en la escuela. Tenía que tomarlas en particular y me transportaba en los urbanos de Mérida para llegar a mi otra escuela. Y era una situación desesperante para mí porque con los primeros meses de embarazo, pues intensifican todos tus sentidos. Entonces, sentir los olores del urbano y llegar a la terminal ya con ganas de sacarlo todo. Pero en realidad no fue tanto, no me imposibilitó. Nada más en cuanto, igual que mi compañera Lady, comparto que igual
inscribí a la materia de residuos peligrosos y ya estábamos en plenas clases y le digo al profe, disculpe, profe, es que tengo una ligera situación que me acabo de enterar que estoy embarazada. Me dice, no, me dice, es que aunque tú vengas toda cubierta, toda enmascarada, es un riesgo para tu bebé y la facultad pues no se puede arriesgar. Y me dice, pues tienes que darte de baja. Te das de baja, pierdes esa materia y a los 6 meses ya te integras nuevamente. Bueno, pues resulta que a los pocos meses igual ya otra vez andaba con mis domingos 7. Esa materia pues ya la di por perdida. Ahora el caso de la pequeña, de mi segunda hija, ahí ya fue complicado porque para ese entonces mi esposo estaba de viaje, él se iba de viaje a muestrear en mar abierto, se iba aproximadamente, se iba por meses. Entonces yo ya estaba sola, con una bebé de 1 año y unos meses, y embarazada. Entonces estaba tomando la materia de, ¿cómo se llama? De tópicos selectos con la doctora Fabiola. Y ahí estaba en las clases con mi barriga, a veces con ciertos malestares, cansada porque pues, la bebé de 1 año dice mamá, 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 mamá. Y pues es agotador cuidar a un bebé de 1 año, que están embarazada y están tomando clases. Entonces, bueno, pues un fin de semana falté a unas clases ya para un lunes, martes. Me dice la doctora Fabiola, ¿y dónde estabas? Ay, perdona, doctora, es que estaba dando a luz. Y me dice, ah, ¿en serio? Y al poco tiempo igual estalla la pandemia. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi segunda. Felicidades. Gracias. Entonces, ya resulta que estalla una pandemia y yo sola en casa con una bebé de 1 año y meses y una recién nacida y clases, y como que, bueno, no habían empezado las clases, pero todo lo que el boom psicológico, igual que fue la pandemia, de que nadie puede entrar a mi casa, nadie, no puedo tener contacto con nadie por mis bebés, no puedo comprar, o sea, era catastrófico. Luego empiezan las clases y tengo que estar alimentando a 2 bebecitas que para colmo una dormía y la otra despertaba, y cuando se dormía la otra despertaba a la otra, y las clases. Sí tuve mucho apoyo por parte de mi esposo, porque por la pandemia igual sus viajes se detuvieron. Pero aún así, a un esposo sí te ayuda, pero te dice: "Oye, oye, ¿y cómo le hago? Ven, ven rápidamente". Entonces, digo que sí te apoyan, pero necesitan de tu apoyo también. Em, entonces, tuve mucho apoyo, pero, por ejemplo, ya cuando para estos últimos cuando empecé mi servicio y todo, estaban muy pequeños mis bebés y todavía no se había abierto las guarderías. Entonces, me ayudaron mucho mi suegra, mi mamá y unas de mis tías a cuidarlas. Pero ahora la parte que ellas no entendían es que no solo había trabajo en la facultad ahí presencial, sino que tienes que investigar. Entonces, llegando a la casa, te veían sentado en la computadora, no está haciendo nada, oye, ya cuida a tus hijas. Y está bien, dices, no puedes negar porque son tus hijas, pero pues ahí le pausas a lo que estés haciendo, esperas a que se duerman, ya en la madrugada te pones a terminar todo lo que tenías pendiente. Entonces, y como menciono, o sea, la maternidad es y será complicada porque esperemos en Dios que sea maternidad para toda la vida. Nadie quiere una maternidad de 6 meses, ¿no? Entonces, es cansado. Yo ahorita ya estoy trabajando. Grande, sí, igual como mi compañera Lady, como a raíz de la pandemia ya estuve mucho tiempo con ellas. Al momento de trabajar, a mí me tocó trabajar hasta Altabrisa, entonces prácticamente todo el día estaba fuera de mi casa. Me levantaba en la madrugada y mis bebés seguían durmiendo, llegaba en la noche y ya se habían acostado a dormir mis bebés. Llegó un tiempo que la más grande le empezó a preguntar a mi esposo, ¿por qué mi mamá ya no vive con nosotros? Porque solo los fines de semana ya la veía y me dolía. O sea, es feo ver que tu bebé piense de que ya no vives con ellas. Y ya cuando me veían, por fin, en un fin de semana, despertaban y yo estaba es como cabritas, que mamá, 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 y es bonito, pero igual duele ver que le has hecho mucha falta a ese bebé.
Entonces, sí, el apoyo, no lo niego, lo agradezco, me ayudan demasiado. O sea, sin el apoyo que tuve, yo no hubiese podido ir a la facultad con 2 bebés. Y no cualquiera te dice, sí, tráeme a 2 bebecitos, yo te los cuido, porque cuidar un bebé es un caos. Sí, es mucho. Flor, en tu caso, perdón, Paloma. No, o sea, era solo agradecer igual a mis profesores, que por ejemplo la doctora Fabiola tuvo mucha comprensión en ese sentido de que yo acababa de dar a luz y era comprensiva con las materias. Muchas gracias, Paloma, por tu experiencia y todo lo que nos cuentas. En tu caso, Flor, ¿qué crees que hubiera necesitado tu mami para facilitar el proceso de ser estudiante y mami al mismo tiempo? Siento yo que comprensión por parte de las instituciones educativas y comprensión por parte de la sociedad, porque en primer lugar, pues ser mamá no es fácil, porque vives con el estima de, ¿lo estás haciendo bien? ¿Por qué no estás con tus hijos? ¿Por qué estás trabajando y no estás con tu hijo? Sabes que si le pasa algo va a ser tu culpa. Y si esa sensación de que cualquier cosa, estás lejos de tu hija y no sabes qué está pasando, o si está bien, o si ya comió, si ya tomó agua, esa preocupación siento yo que permeaba mucho en ella. Y además, pues por el estudio, así de, pues, ¿qué estás pensando en ese? ¿Por qué quieres estudiar la maestría? ¿Por qué quieres hacer la licenciatura? Ya tienes una hija, dedícate a ella. Y pues en esa parte mi abuela la apoyó muchísimo. Ella dijo, estudia, tú titúlate, haz todo lo que puedas, pero no le quites el ojo a tu hija. Yo te voy a apoyar cuidándola, pero los fines de semana es para tu hija. Y así estuvo ella. Por parte de mi papá, pues mi papá, voy a resumirlo, en pocas cuentas nunca se hizo responsable por mí. Pasaba pensión, pero ahora es deudor alimenticio. Así que todo el apoyo que yo recibí fue por parte de mis abuelos, de mi mamá y de mi tía. Eso yo la vi más, yo lo que recuerdo, porque como yo estaba muy chiquita cuando mi mamá estaba iniciando la licenciatura, yo recuerdo más o menos cuando estuvo en sus prácticas e ingresó a la maestría, yo la veía cansada y yo trataba en lo más medida de lo posible de, pues, no saturarla, no sé cómo decirlo. Yo ya estaba un poquito más grande y me daba cuenta de que mi mamá estaba cansada y se trataba de estar tranquila, de dejarla dormir, de si tenía algún problema y ella estaba durmiendo o estaba haciendo tareas, y de: "Abuelita, tengo hambre, abuelita, tengo sed". Entonces, trataba de yo, como hija, trataba de, pues, comprender a mi mamá, y hasta a la fecha trato de comprenderla, porque con el trabajo, los pagos, la inflación y todas esas cosas de las que uno no tiene control, pues, de cierta manera, a la larga terminan afectando. Y ya que yo ya tengo casi 23 años y mi mamá ya igual ya tiene sus años entrados, yo trato de ayudarla en lo más que puedo. Y de retribuir todo lo que ella ha hecho por ti. Exactamente. Muchas gracias, Flor. Paloma y Lady, ¿y ustedes qué hubieran necesitado, así como nos comentó Flor con su mami, para que se pudiera facilitar el proceso, en su caso, ustedes como mami y al mismo tiempo estudiantes? ¿Qué les hubiera gustado que hubieran dicho esto? Si me lo hubieran proporcionado, me hubiera servido para facilitar hacer ambas cosas, mamá y estudiante. Bueno, pues en mi caso, no tuve ningún impedimento para ir a la facultad, pero aún así sientes que obviamente te resta tiempo para estar con tus hijos. Las herramientas que surgieron a través de la pandemia hubiesen estado excelentes o sea, antes de la pandemia. Por ejemplo, en mi caso, con mi primera hija, no habría necesidad de salir de mi casa, de desatenderla, ¿cómo se llama? Y no atrasarme en las clases. Entonces, para mí, una de esas herramientas hubiesen estado muy bien, ¿cómo se llama? Para las personas que acaban de tener bebés. Y un punto importante igual, apoyo por parte de la sociedad, porque a nosotros eso nos dicen de que es que, está desatendida, es que es excusa para no cuidar a su hijo, excusa la escuela para ya no atenderlo.
Entonces, como que concientizar esa parte, porque igual, así como la sociedad, hay compañeros, estudiantes que lo mencionan, algunos profesores, no todos, pero sí es muy pesado para nosotras que nos carguen con esa ideología de que no, pues eres estudiante, no eres buena madre. Entonces, en mi punto de vista sería eso. Ok, muchas gracias, Paloma. Lady, en tu caso. En mi caso, creo que más como una herramienta sería una cualidad de que haya más empatía con las mamás y los estudiantes, porque me ha tocado tener compañeros en otras materias, pues que dicen, es que vamos a trabajar a tal hora. Y es como de, yo no puedo a esa hora, puedo trabajar o yo trabajo normalmente después de las 11 de la noche, ya cuando todos están durmiendo, ya cuando puedo trabajar tranquilamente. Y es que no es que a esa hora ya nadie puede trabajar, tiene que ser a tal hora, a las 8, a las 7, a las 6. Y yo es que no puedo, o sea, y te contestan, es que ser mamá fue tu decisión, o sea, tu responsabilidad es con nosotros, con el trabajo. Y ha tocado maestros también que toca decirle, maestro, no vine porque mi hija se enfermó o porque la llevé al doctor, la llevé al pediatra, y te dicen, no, es que eso no es justificable. Tú tienes una responsabilidad, ¿por qué la llevaste a esa hora? ¿Por qué la llevaste? Y hay cuestiones que se nos salen de las manos en cuestiones de los hijos, que ahorita puede estar bien y a las 5 de la tarde tienen temperatura o al ratito se caen y hay que llevarlos a urgencias porque puede ser que sea una caída grave. Entonces, yo creo que un poquito más de empatía entre todos, ¿no? Igual en general con la sociedad, muchas personas cuando escucharon que estaba embarazada, es que, ¿por qué lo hiciste? Porque ya no vas a poder terminar de estudiar. O incluso, ni siquiera por ser mamá, cuando yo me casé, muchos me dijeron, es que cuando te cases, vas a dejar de estudiar, te vas a dedicar a tu casa y a estar. Y, y dije, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser que yo me casé para quedarme en mi casa? ¿Por qué no puedo seguir estudiando? Y después cuando fui madre, dije, ¿por qué debo dejar de estudiar, de hacer lo que a mí me gusta? Si soy mamá, las dos cosas las puedo hacer. ¿Será complicado? Sí. Imposible no. Entonces, pues yo creo que más que nada empatía y un poquito de flexibilidad, ¿no? Eh, eh, maestro, hoy no pude venir, mi hija se cayó, mi hija se enfermó, la tuve que llevar al doctor, no hubo quien me la cuide, que también puede pasar. Entonces, yo siento que más que nada eso. Empatía. Perfecto, muchas gracias. Y Flor, en tu caso, la última pregunta sería, ¿cómo te ves a futuro integrándote en la ciencia? Y si también te gustaría más adelante ser mami. Pues por mi parte, a mí me gustaría ya hacer todo mi camino científico, mi senda científica. Desde la licenciatura, desde el cuarto semestre, me fijé esa meta. Y yo ya estoy viendo el centro del posgrado. Y respecto a la otra parte de la maternidad, yo todavía siento yo que ya estoy muy joven para decidirlo. Bueno, y en mi caso, en mis circunstancias y todo lo que ya viví, siento que estoy todavía un poquito muy joven para decidirlo. Sin embargo, yo estoy en una postura en la que si llega, que bien, y si no, también. Entonces, en el dado caso que yo sea mamá, pues va a ser un niño o niña deseadísimo, eso sí, y en caso de que yo no lo sea, pues apoyar a las amistades o a las conocidas que sí lo sean. No sé, necesito alguien que cuide a mi hijo y veo cómo le hago con tal de apoyar. Ok. Muchas gracias a las tres, Lady, Flor y Paloma, por las experiencias que nos acaban de contar. Y pues estoy muy, ¿cómo se dice? Muy orgullosa de ustedes tres, la verdad, de todo lo que han tenido que pasar, tanto las dos mamis como Flor, que también su mami, o sea, tener que esto de comprender y ponerte en el lugar de tu mami y decir, bueno, también la tengo que apoyar porque todo lo que está haciendo lo está haciendo por mí. Y tú, Paloma, y tú, Lady,
pues el gran valor que tuvieron de ser mamis y al mismo tiempo pues ser estudiantes y que terminen. Tú en tu caso, Paloma, de que tú ya terminaste la carrera, felicidades, y en tu caso, Lady, que también te falta muy poquito y estoy segura que también vas a terminar muy bien la carrera. Y pues sería todo por mi parte. Vamos a pasar a la siguiente parte, ahora con la doctora Tania Coral Martínez. Muchas gracias. Doctora Tania, ¿me escucha? Gracias. Muchas gracias, doctora Selvi. Gracias por cederme el tiempo y continuamos con este desayuno global después de escuchar tantas historias que nos conmueven. Pues todos tenemos una mamá, ¿no? Entonces nos identificamos o desde como padres, como madre o como hijos, ¿no? Que todos somos. Tengo yo el privilegio de moderar el siguiente conversatorio y tenemos 3 invitadas de honor. Voy a presentarles a cada una de ellas. Comienzo por la doctora Zaida. Ella es Zaida Urbán Morlán, QFB de formación con grado de doctora en ciencias. Ama las ciencias desde niña y eso la llevó a elegir proyectos de posgrado del área de nanotecnología, con aplicación en la medicina humana y veterinaria. Durante su experiencia laboral, trabajó en la industria farmacéutica y tiene 15 años impartiendo clases a nivel universitario. Considera a la docencia como una de sus grandes pasiones. En su vida personal ha alcanzado el grado de mamá 24/7 de un niño, que puede ser la tarea más demandante y complicada que cualquier posgrado, pero al mismo tiempo es algo muy gratificante. Doctora Zaida, bienvenida. Muchísimas gracias, Tania. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. También les voy a presentar a la doctora Abril Bernardete Martínez Rizo. Es de formación bióloga, posee una maestría y doctorado en ciencias biomédicas con orientación en inmunología por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra realizando un posgrado en esta máxima casa de estudios. Pertenece al SNI nivel 1, es jefa de familia y tiene una hija de 12 años. Es apasionada por la ciencia, la lectura y el punto de cruz. Bienvenida, doctora Abril. Muchas gracias y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y por último lugar, pero no menos importante, pues tenemos a la doctora Candy, que a ella ya no las presentamos y pues escuchamos su plática. Doctora Candy, ¿está por aquí? En breve yo creo que ella ya abre su cámara y se conecta con nosotros. Para empezar, pues les doy la bienvenida a todas ustedes y quiero lanzar la primera pregunta, que nos compartan acerca de los retos que han enfrentado como madres en su vida profesional. Doctora Candy, bienvenida. Bueno, voy a compartir mi respuesta. Entre los retos que me he encontrado, yo creo que uno tiene mucho que ver con el construir tu maternidad, pues en solitario se puede decir, cuando en otros, en este caso animales no racionales, se construye la formación de los nuevos elementos de la manada, precisamente en manada, acompañando, apoyando a la madre. En los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos, ten tu bebé y ve cómo te la resuelves, ¿no? Ay, ¿dónde quedé? Aquí estoy. Y por otra parte, también creo que el ejercicio de la maternidad en estos tiempos, en donde se da mucho el soltar a las personas, y muy generalmente por parte de los desobligados y abandónicos padres, pues las mujeres se encuentran con que los hijos que se tuvieron, un buen día se encuentra con que los tiene que sacar adelante sola. Entonces vas cumpliendo con una doble responsabilidad en todos los sentidos. Y no hablo desde algo que yo vea de lejos, hablo desde la experiencia, de haber vivido algo parecido. Claro, si lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? Pues no pasas ahí por ahí el proceso de consensuar decisiones.
como que tus hijos se tienen que adecuar a lo que tú digas como lo mejor para la familia, y algunas cosas sí se consensúan, pero hay otras que son precisamente desde para nosotros lo que vamos a decidir en función del beneficio que queremos para la familia. Yo creo que para muchas mujeres de mi generación, yo tengo 54 maravillosos años, la maternidad ha sido un ejercicio de violencia simbólica, porque no estuvimos en la claridad de saber que podíamos tomar decisión al respecto, que podíamos decidir construirnos otro proyecto de vida y luego entonces ser mamás si así queríamos. Mi aspiración es que las infancias y las adolescencias puedan tener esa información y puedan tomar la decisión, y que el día de mañana que sean madres sea algo consciente y decidido. Gracias. Muchas gracias, doctora Candy. Continuamos contigo, Zaira. Claro, Tania. Yo considero que uno de los principales retos en mi caso ha sido, el primero, poder organizar todas las actividades de la parte profesional, de la parte, pues, de la docencia, con la parte de la Zaida mamá, la Zaida ama de casa. Entonces, esa parte para mí ha sido un reto muy, muy grande desde que el niño nació. Ahorita pues saben que ya tiene 8 años. Básicamente fue atenderlo yo sola, cuidarlo. En su momento, pues, el papá de Bastian siempre ha estado trabajando en hospital, entonces pocas veces está muy disponible, ¿no? Como para cuidarlo y atenderlo. Y pues así, a lo mejor del error y de la prueba se va aprendiendo, y ahora me siento ya más en confianza, más segura de eso, de lo que hago, de cómo organizo mis tiempos con él. Siempre hay prioridades, ¿no? Y siempre hay urgencias en el trabajo, y creo que lo sabemos todas muy bien. Cuando nos piden un informe de hoy para mañana, cuando nos piden someter proyectos de hoy para ayer. Entonces, pues sé que eso urge, pero también tengo un hijo que me requiere todavía, que para mí va a ser prioridad hasta no sé cuándo, pero pues compaginar esas dos partes de mi vida han sido el principal reto, y considero que lo más importante pues es tener una buena organización, una buena lista de prioridades y de urgencias para entender qué se requiere en ese momento, y por supuesto él lo entiende, ¿no? Siempre trato de hablar con él, de hacerlo entender que la mamá trabajadora, la mamá docente tiene que entregar esto para allá, y que es mi responsabilidad hacerlo así, que tendremos un momento para disfrutar y convivir más adelante. Y pues esos son pequeños acuerdos que vamos generando día a día, para que también él no sienta como que mi mamá me deja, ¿no? O es hijo único, entonces pues sabe que tiene toda mi atención, y pues sí es parte de hablar, creo que también mucho con él. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Doctora Candy, ¿quiere usted mencionar algo? Sí, quiero añadir que algo importante para nosotros las mujeres es reconocernos también como seres imperfectos, que no tenemos que hacer todo, ¿verdad?, de 10, sino que podemos hacer y construir desde nuestros procesos personales, y que hagamos poco caso a la opinión ajena, porque siempre andan calificándonos, no solo como personas, como mujeres, sino en este caso como académicas, como profesionales. No hagamos caso a eso, seamos claras y leales a nuestras convicciones, y construyamos a nuestros hijos también bajo esos principios. Doctora Abril. Sí, bueno, concuerdo en muchas cosas con ambas ponentes. Creo que una de las principales cosas que yo he tenido que superar, además del balance que uno debe de tener, es el superar la culpa, ¿no?, que sientes cuando tienes que estar alejado de tu familia, o en mi caso de mi hija.
¿no? O generar los espacios propios, ¿no? Reconocer que soy un individuo y que tengo también necesidades independientes de mi hija. Esa parte ha sido para mí muy compleja, ¿no? O sea, porque luego me centro mucho en el trabajo, mucho en mi hija, pero yo como que de repente paso a un tercer plano, cuarto plano, o cuando ahí tengamos espacio. Entonces esas partes también se me han hecho muy complicadas. Pero creo que sí partimos, bueno, yo siento que yo parto desde la prioridad de qué es mi plan de vida, de cómo me veo yo, cómo la veo a ella. Mi familia está conformada en realidad por mi mamá, mi hija y yo. Entonces, mi mamá es mi red de apoyo y ha sido fundamental, por supuesto, en el crecimiento y la maduración y en el cuidado de Julieta, mi hija. Entonces, ciertamente yo no tengo esposo, estoy divorciada, pero esa comunicación con mi mamá y la toma de decisiones para poderla llevar a un lugar en específico, pues sí se tiene que hacer, ¿no? Entonces, las redes de apoyo, esa red de apoyo en particular me ha funcionado muchísimo. La verdad es que estoy muy agradecida con ella, pero aún así me olvido de qué es la parte que yo quiero para mí, o sea, de hacia dónde me quiero dirigir Abril como persona. Y el equilibrio, por supuesto. El equilibrio son palabras claves para mí, que de repente es fácil llevarte el trabajo a casa y olvidar que tienes en casa a alguien más, ¿no? Entonces, el poner los límites en esto es el trabajo y ya se acabó aquí y ahora me voy a mi casa y mi casa es mi casa y dejar de hacer lo que estoy haciendo y estar en donde debo de estar pensando en lo que debo de pensar en ese momento, también ha sido todo un reto, ¿no? Muchas gracias. De hecho, eso que mencionas nos lleva a la siguiente pregunta, porque pues ahora sí, el rol que ustedes o que nosotras desempeñamos, maestras, hijas, madres, en casa, o sea, son tantos los roles que se desempeñan que eso del equilibrio, eso del balance, de verdad muchas veces se pierde si no uno pone límites, ¿no? Entonces, que nos platique cada una de ustedes cómo logran un balance entre todos los roles que tenemos que desempeñar. Adelante, doctora Candy. Sí, bueno, al menos a mí me ha sido de mucha utilidad participar en eventos formativos y de acompañamiento con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, porque ahí llevamos procesos en los cuales podemos vernos cara a cara, hablar, saber qué nos está sucediendo, cómo estamos vivenciando los procesos en los que estamos involucradas al defender derechos humanos en territorio, pero también me han servido desde el tiempo que participo para visibilizar que el autocuidado es sumamente importante. ¿Qué acciones de autocuidado puedo construir y puedo reflexionar son las que necesito a partir de los riesgos que implican mis haceres, sobre todo los de los activismos? Tenemos cada una de nosotros una cartilla personal en la que tenemos considerado los diversos riesgos, las diversas actividades y desde nuestra propia reflexión, cómo vamos a ir construyendo acciones que puedan minimizar los riesgos y puedan garantizar nuestra integridad. Por otra parte, algo que también tenemos que considerar, y no es privativo del ambiente de los activismos, sino también desde el hacer académico, porque finalmente como mujeres tenemos que construir redes sororales que no necesariamente tenemos que estar una físicamente al lado de la otra, sino que estas herramientas virtuales nos apoyan muchísimo. Son las acciones de autocuidado, de cuidado colectivo. El cuidado colectivo que implica no solo desde el cuidarme, sino cuidar también, en este caso, a la manada y también ir construyendo acciones de sanación. Porque todas alguna vez fuimos niñas a las que no nos dieron los mensajes verbales ni gestuales más adecuados. Somos mujeres que hemos caminado en este mundo patriarcal, en donde hemos sido acosadas, en donde hemos sido violentadas de diversas formas. Entonces, desde la experiencia, desde la conciencia, también ir construyendo sanación para nosotras. Aquí tienen a su amiga en Valladolid. Muchas gracias, doctora Candy. De verdad, muchas gracias.
Doctora Zaida. Claro, fíjate, Tania, que para lograr un balance, pienso que es una de las tareas más complicadas, ¿no? A veces uno quiere volverse chango y no regresar. Entonces, a mí me funciona, pues, ser muy organizada, ¿no? Tratar de, hasta en la medida de lo posible, organizarme con mis tiempos, porque sé que llegando a casa, pues, está un torbellino que me espera para jugar y salir a la bici, y salir al parque, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa organización procuro siempre, si no se puede diario, pues cada tercer día, cada fin de semana al menos, sí tomar un tiempo para mí sola, ¿no? O sea salir con alguna amiga a tomar café, sea salir a, pues no sé, a consentirme de alguna manera, o simplemente agarrar un libro y ponerme a leer, ¿no? En cualquier momento del día o cuando se pueda, pero sí tomarme ese tiempo para desconectarme del estrés, de los roles de los que hemos platicado y sobre todo pues sentir que es mi momento, que me estoy cuidando, como dice la doctora Candy, ese autocuidado que uno necesita, el hablar con mi mamá, con alguna prima, con alguna amiga, y decirle pues cómo me siento, sean cuestiones del trabajo, personales, o simplemente hablar de cualquier tontería, ¿no? Y reírnos, pues esa parte ya me libera muchísimo y creo que me da energía como para poder volver a regresar a la cotidianidad y comenzar con energía reforzada, ¿no? Que sí se requiere, pues, diario volver a empezar con las mismas ganas para seguirle al trabajo duro. Eso me ha funcionado. Muchas gracias por compartir. Y doctora Abril. Sí, bueno, yo también necesito llevar muy bien la agenda, porque luego uno se le van las citas y se llena de compromisos y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que yo he hecho es bajarle un tanto al ritmo. Sí considero cuáles son las metas que sí voy a poder cumplir o a qué sí me puedo comprometer y a cuáles no puedo comprometerme porque no me va a dar el tiempo o voy a quitarle a mis otras actividades, ¿no? Entonces, sí llevo un ritmo más bajo del que llevaba, por ejemplo, que cuando estaba estudiando el doctorado, ¿no? Entonces, y que ahí no tenía hijos, bueno, hija o etcétera, ¿no? Entonces, también he podido, después de que priorizo, también me funciona mucho una vez a la semana ver a mi familia, ¿no? O sea, pero no mi familia nada más, mi mamá y mi hermana, por ejemplo, irnos a desayunar nosotras tres, hablar de qué es lo que nos sucedió en la semana, solamente como adultos, pues, o sea, ¿me voy a entender? Y ya nada más ver cómo están, platicar, desayunar, divertirnos un rato y ya. Yo me acabo de mudar a Mérida precisamente y cuando su casa está allá también en Nayarit. Entonces allá en Nayarit me veía como una vez a la semana o cada 15 días con mis amigas en la noche, ¿no? Y entonces nada más platicas de cómo te fue, de qué hiciste, de cuáles son tus planes, ¿no? Hablar con otras personas, con otros adultos, ver otras visiones. Hay veces en que nada más ibas al cine, si me voy a entender, tenías otro punto diferente. Sin embargo, yo creo que también disfrutas mucho tu maternidad. Bueno, yo disfruto mucho ser la mamá de Julieta y también disfruto esos tiempos con ella. Entonces también procuro que en mi día a día haya un momento en donde le pueda dedicar solamente para ella, en su tiempo y en su espacio. Y tal vez nada más hablemos de cómo le fue y no sé, me diga, ¿no? Que es el Día del Amor y de la Amistad y que está muy contenta que le van a llevar serenata o que no, o que sí, no sé si me van a entender y tal vez a eso le cambie la perspectiva, ¿no? Dedicarles el tiempo de calidad que tengo, el aquí y el ahora para cada uno y definitivamente mi propio espacio para mí. Creo que te das cuenta conforme vas evolucionando que el autocuidado
es muy importante para poder darles bienestar a todos los demás. O sea, todos los que dependen de ti, pues. Entonces, ese punto no siempre lo ves, creo que es algo que se te va dando con la experiencia, con todo lo que vas viviendo, ¿no? Entonces, esa parte la he aprendido en los últimos años, la verdad, porque de manera inicial no la veía. Yo decía, ay, sí, bueno, mi bienestar, sí, sí, sí. Pero conforme he ido evolucionando, sí te das cuenta de que para poder que los demás estén bien, tú también necesitas estar bien y debes de empezar por ti. Entonces, esa parte también creo que es muy relevante. Muchas gracias, doctoras, por compartirnos estas experiencias. Y con la última pregunta, ¿qué tipos de cambios consideran ustedes, cambios a nivel laboral, social, pero qué cambios se requerirían de parte de la sociedad para facilitar a los padres la crianza de los hijos? Ya en el conversatorio de las estudiantes fuimos muy conscientes de esa parte, por parte como de los maestros, ¿no? Flexibilidad, empatía, pero ustedes en el nivel en que están, ¿qué cambios consideran son importantes? Doctora Candy. Pues yo sigo pensando que es necesario educar en educación integral de la sexualidad, sobre todo si implementamos el modelo holónico de la sexualidad, el cual te lleva a reflexionar y a deconstruir los roles hegemónicos de género, para poder comprender que cuidar en este caso un hijo, que en el mejor de los casos sería buenísimo que sea decidido y consciente tenerlo. Vean, sobre todo los varones, que su paternidad no es un apoyo o una ayuda como incluso gente académica menciona, sino es el ejercicio de una responsabilidad. Entonces, educar en educación integral de la sexualidad sería fundamental para que las personas que deseen reproducirse en esa también potencialidad que todos tienen, sea consciente, sea decidido, sea en el mejor momento y en las mejores condiciones de su vida. Soy directora de una escuela primaria en la que estoy ahorita en este momento y me consta qué sucede cuando las personas siendo muy jóvenes se reproducen sin saber a qué le están, qué están asumiendo, o cómo los niños están demandando a papá y a mamá que estén con ellos pendientes y no sucede. Entonces, la educación es el cambio. El sistema educativo mexicano nos debe mucho en el campo de la educación integral de la sexualidad, pero yo creo y soy firmemente convencida de que las mujeres que hemos tenido la oportunidad de formarnos con muchos o menos problemas, muchos más para quienes somos de origen indígena, que de otras condiciones económicas privilegiadas, pero si ya tenemos una formación, si ya tenemos una experiencia, nuestra sororidad nos debe de llevar a construir espacios formativos para las mujeres que no han tenido esa oportunidad y que se aperture su pensamiento, que se aperture su visión hacia la vida. Y ya ven que luego de manera injusta dice, ¿quién educa a los hijos? Las mamás. Y no es cierto. La responsabilidad de sociedad, de padres y por supuesto también de nosotras, pero en el marco de la desinformación reproducimos muchas cosas. Entonces, si educamos, podremos también tener mejores prácticas de crianza y va a ser buenísimo para este mundo. Muchas gracias. Gracias, doctora, por esos comentarios. Doctora Abril. Sí, yo concuerdo totalmente con Candy. Creo que nosotros tenemos como varios papeles y uno de ellos fuertemente es en la casa. Nosotros podemos enseñar en nuestra casa a nuestros hijos que hay una forma diferente de hacer las cosas, que podemos establecer nuevas visiones hacia dónde o cómo se pueden intervenir, ¿no? No nada más es la mujer lo tiene que hacer, sino ya es algo mutuo. Desde ahí creo que podemos crecer, ¿no? A la hora que nosotros estamos en clase, dar precisamente ese mismo tipo de mensajes. Nosotros somos diferentes porque hombres y mujeres desde mi concepto son diferentes, pero tenemos la misma igualdad. Tenemos que tener la misma igualdad en laboral, por ejemplo. En circunstancias deberíamos de tener los mismos, aunque seamos diferentes, ¿no? Entonces creo que podemos empezar a partir desde ahí, ¿no? Podemos complementarnos y podemos trabajar en equipo. Y esa es la idea, ¿no? Construir juntos.
Bueno, ese es desde mi concepto, por supuesto. Entonces, creo que sí tenemos mucho hacia dónde abonar. Por supuesto, las autoridades también deben de hacer su parte, ¿no? CONACYT, por ejemplo, tiene la beca para madres solteras, ¿no? El apoyo financiero también es muy importante cuando uno está solo, ¿no? Te llena de preocupación el no estar ahí y el no tener para dar de comer, entonces ya un pendiente menos, ¿no? Entonces, que hablaban, por ejemplo, esa parte de entre más jóvenes no saben también lo que les espera. Entonces, tal vez podamos ir ligando desde ahí. Yo también creo que hablar sobre una sexualidad bien definida, o sea, me refiero a bien definida sin, no como hombre y mujer, sino bien cimentada de qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres llegar y las consecuencias de tener o las responsabilidades que adquieres al tener otra vida a tu cuidado, creo que eso también nos puede llevar a más, pues. Ciertamente las circunstancias no siempre se dan, pero creo que nosotros tenemos grandes responsabilidades en cuanto a las visiones que vamos a querer cimentar más adelante. Es correcto, muchas gracias. Y finalizamos contigo, Zaira. Claro, al respecto, hay algo que a veces he leído por ahí donde nos dicen que las mujeres que criamos o educamos a hijos varones tenemos el doble de compromiso si queremos que la sociedad cambie a futuro, ¿no? Y en parte estoy de acuerdo porque, como bien dicen las compañeras, es pues un cambio radical el que se necesita, que pues debería empezar, ¿no? Desde de educación preescolar para que los chiquillos vayan viendo ese nuevo rol que se requiere, ¿no? De cooperar en una familia, en una pareja, de que el niño igual puede ir a comprar el mandado, el niño igual puede ir a cambiar muñequitas, o sea, empezando desde muy pequeñitos con ese tipo de actividades sin que se les estigmatice que porque está jugando con ciertas cosas ya va a ser de cierta forma, ¿no? Entonces, en esa parte coincido que se requiere una estrategia pues muy grande, muy cimentada desde diferentes ámbitos, porque una cosa es lo que uno le puede enseñar al niño en valores, en actitudes, habilidades y cosas dentro de la casa, pero otra pues la parte que él puede aprender y reforzar en la escuela, y más aún lo que puede él aprender en sociedad ya cuando está pues desenvolviéndose como una personita individual, ¿no? Entonces, para lograr eso, pienso que sí se requiere pues de todo un mecanismo bien, un engranaje muy grande, ¿no? De la sociedad, del gobierno, de las instituciones educativas, nosotros en casa como padres también, formarnos al respecto y fomentar en los pequeñitos esa nueva mentalidad que se requiere precisamente para que estén las cosas más al parejo, no cargadas sobre el sexo femenino, las madres que son las que tienen que quedarse a educar, que pueden salir a trabajar, pero además tienen que llegar a atender la casa, ver la comida, ver la ropa, etcétera, ¿no? O sea, eso tiene que terminar en algún punto en ser algo más equitativo, más igualitario, para poder realmente sentir que el apoyo lo tienen las mujeres que desean incursionar, por ejemplo, en una carrera del ámbito científico. Pues agradecemos cada una de sus aportaciones. Continuamos contigo, Fabi. Muchas gracias a todas nuestras invitadas, a todas nuestras moderadoras. Y pues esto también es un ejercicio de reflexión. No te vayas, Abril, quédate todo otro ratito con nosotros. Ya estamos muy contentos de tenerte este día, ¿no? Y una última reflexión a todas nosotras que somos como profesoras, tenemos un papel fundamental. Si bien dicen que en casa se educa, pero también continúa esa educación en la escuela, porque nosotros somos su segunda casa. Entonces, nosotros como profesoras podemos también aportar algo. Si tú sabes que alguno de tus estudiantes es mamá o es papá,
y puedes a lo mejor poner un granito de arena con empatía. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Una vez llegó un alumno varón a mi clase y me dice, maestra, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasó? Híjole, es que no sé si faltar el día de hoy a su clase. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Dice, es que traigo a mi hijo, soy papá soltero. Yo no lo sabía hasta ese momento que se presenta mi estudiante varón con un bebé, bueno, no un bebé, un niñito ya como de, ¿qué será? 4 o 5 años, ¿no? Dice, entonces, pues la verdad no han llegado, o sea, sus papás, lo apoyaban sus papás a un papá soltero, joven, estudiante. Dicen, mis papás pues no han llegado por él y pues me tengo que quedar afuera, pues le dije, no, no te quedes afuera, pásate con todo y el niño, total, aquí le damos clase también al niño, le ponemos su examen o lo que, total, nos sorprenden y hasta contestan muy bien, ¿no? No, la verdad es que el niño se portó excelentemente, estuvo toda la clase atento, obvio, pues bueno, sí, un poco más kinestésico, pero pues a mí no me molestó para nada. Y el estudiante pues tomó sus notas, no perdió la clase y los papás pues tardaron muchísimo más en llegar. Entonces, creo que ahí es un ejercicio también de empatía, ¿no? Que si tu estudiante tiene un contratiempo, abrir un poquito la mente y tratarnos de poner en su lugar y aceptar lo que está pasando y apoyarlo en lo que se pueda. Me ha tocado también con otras estudiantes, ellas sí, pues, mamás solteras o mamás que por algún motivo tenían que llegar a clase con uno de sus hijos y me preguntaban lo mismo, maestra, ¿puedo entrar con mi hijo o me espero afuera hasta que se resuelva mi problema? Y yo prefiero que no pierdan su clase, prefiero que entren con todo y el niño. Y afortunadamente nunca hemos tenido un problema por dejar entrar a las mamás con sus hijos, ¿no? Incluso una vez entró una alumna hasta con su gatito porque iban al veterinario. Y era maestra, me espero afuera. Digo, pásate con tu jaulita, con tu gatito y ya después te vas al veterinario. El chiste es que no pierdan clase, ¿no? Entonces, desde ese nivel está nuestra empatía como profesores. Acuérdense que esta es nuestra segunda casa, el trabajo, la escuela es nuestra segunda casa y nosotros estamos sembrando el futuro de las mujeres y los varones y todas las personas en la ciencia. Entonces, tenemos que aportar para fortalecer la ciencia, pero también con una parte humana. Y esa es una reflexión que me gustaría dejar acá, humanizar la ciencia, ¿no? Para que estemos al alcance de todos. No sé si alguno de ustedes quiera dar otra reflexión, aportar algo, si tenemos 5 minutitos libres para tocar algún tema antes de despedirnos. Voy a despedirme. Agradecer la oportunidad de coincidir por segundo año consecutivo en este desayuno virtual. Y yo creo que lo que mencionas es sumamente importante. Desde nuestro papel como profesionales de la educación en el campo de educación superior, tendríamos que ser bastante empáticos y esto es para todas y todos, porque si queremos acercar a las jóvenes a la ciencia, tendríamos que ir colaborando para que su camino sea lo más accesible. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad y me despido. Muchas gracias, maestra Candy. Selmi. Perdón, muchas gracias por todo. Creo que está fallando el internet. Me está sacando por ratos. Nada más agradecer a todos por su participación. Muchas gracias, Fabiola, por la organización. Y pues saludo a todos y que se la pasen bonito. Muchas gracias. Gracias, pues. Tania, ¿tienes algunas últimas palabras? Pues nuevamente también agradecerles a todos su asistencia, la invitación y pues esta oportunidad. Gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias a todas las doctoras, nuestras moderadoras, a Tania, a Selvi, a la doctora Abril, a la doctora Candy, a la doctora Zaida, a nuestras estudiantes y exestudiantes que nos compartieron una maravillosa experiencia de vida, ¿no? A Lady, a Flora, a Paloma. Y también quiero agradecer, por supuesto, a nuestro director, el maestro Amílcar Aguilar González, por todas las facilidades prestadas para este desayuno. También pues quiero agradecer al equipo de diseño de la maestra Lorena Porras, a Mariel Bolio Sánchez, a Claudia Beatriz Caballero Canul y a Amy, que otra vez nos acompaña por segundo año. También, sobre todo, bueno, un súper agradecimiento a la licenciada Zulema Morales, que es nuestro apoyo en tecnología y en producción de este desayuno.
Sin más, pues quiero despedirme de ustedes, pero no es una despedida definitiva, es un hasta pronto, porque nos vamos a ver el próximo año en el Desayuno Global de Mujeres de la Ciencia UPAC 2024. Entonces, esténse pendientes porque el próximo año volveremos a traerles un tema maravilloso donde podremos disfrutar de una tertulia de mujeres científicas e inspirar a nuestras nuevas generaciones para que continúen en carreras científicas. Muchísimas gracias a todos ustedes y esto es un hasta pronto. Y nos despedimos. Hasta luego.